¿Qué tal? Buen día, saludos de gracia y de paz a todos ustedes. Ya casi en la recta final de esta cursada y hasta hoy, antes de iniciar, me gustaría preguntar, si hay algún comentario, alguna duda, algo que aportar antes de continuar con la clase del día de hoy. Y bien, pues antes de continuar con nuestra clase, simple y sencillamente recordarles que esta cruzada. El índice temático está desarrollado de la siguiente manera. Los prolegómenos, que los miramos en la primera y la segunda clase, que son los momentos introductorios o los momentos que se tienen que decir antes de una clase en donde vimos definiciones, pero sobre todo la clase nos invitaba a que nosotros mismos descubriéramos nuestra propia definición al respecto de lo que es teología, ¿no? Y pues bueno, teología más allá de tener que decir que es el estudio de las cosas de Dios, nosotros podemos hacernos una definición que nos acerque muchísimo más a esta comprensión. Y yo les ponía como por ejemplo que hay un teólogo que dice que la teología es la herramienta de fe que nos acerca a conocer a Dios. Entonces, en ese sentido es que quizá ya muchos de nosotros tengamos una definición propia de lo que es teología. Y obviamente algo que no sería como que muy concreto y muy normal será repetir lo que ya muchos teólogos atrás han dicho, ¿no? El estudio de las cosas de Dios, como que eso está medio complicado. Y posteriormente en la segunda unidad que le pusimos B, vimos el quehacer teológico, de dónde viene, cuáles son las áreas y cuáles son los métodos de la teología para llegar y para poder realizar una teología. Y posteriormente nos dimos cuenta qué relación tiene la teología con otras disciplinas y empezamos a cuestionarnos y a saber cómo hacer teología, ¿no? Y nos dábamos cuenta que, pues, la teología tiene varias fuentes, principalmente lo que viene siendo la historia, lo que viene siendo la filosofía, lo que viene siendo la ética y algunas ramas de las ciencias sociales, ¿no? Como la sociología y todo esto, y nos dábamos cuenta que posteriormente, bueno, hablando de teología histórica, estos primeros momentos que tienen que ver con la patrística, posteriormente que tienen que ver con la escolástica, después las teologías modernas y posteriormente las contemporáneas, pues la teología ha evolucionado a lo largo de todo este tiempo como la historia humana los primeros siglos, posteriormente la Edad Media, posteriormente el tiempo de la Reforma y la Contrarreforma, para posteriormente colocarnos en esta época moderna y hoy podemos incluso hablar al respecto de que nosotros estamos viviendo, pues momentos posmodernos, ¿no? E incluso de la posverdad, es decir, que estamos viviendo situaciones que han rebasado el modernismo, situaciones que han rebasado la verdad y no porque la verdad haya sido rebasada en el sentido de que ya no existe la verdad, sino que hay una nueva forma de pensarse. Llamarle la posverdad a este tiempo que estamos viviendo es el hecho de decir que la verdad ha sido rebasada, la verdad auténtica o la verdad absoluta ha sido rebasada por la verdad individual o por la verdad particular de muchas gentes o incluso por la verdad plural, ¿no? Entonces esto habla de un relativismo absoluto de la verdad que nos lleva a, obviamente, a consecuencias en el pensar, en el actuar de la sociedad que nosotros estamos viviendo. Y eso nos invita a cómo hacer teología. Para hacer teología tenemos que contextualizar la teología y el momento que estamos viviendo y para posteriormente poder ver de qué manera se le va a aplicar esa teología o de qué manera vamos a aplicar ese método teológico para poder desarrollar esta teología o esta forma de comprensión de Dios en alguna sociedad en específico, ¿no? La unidad C hablaba del desarrollo histórico de la teología, lo que mirábamos,
la edad o la antigüedad, que fue la patrística, luego la Edad Media, la Reforma y la Contrarreforma. Y aquí nos podemos dar cuenta, pues, que en la Edad Antigua nosotros provenimos del judaísmo, y el judaísmo es como que la base o la madre de todas las religiones monoteístas, es decir, del judaísmo, del cristianismo, del islamismo. Y posteriormente con la Edad Media viene la escolástica, es decir, el desarrollo de universidades, el desarrollo de lugares en donde ya se estudia de forma eh, sistemática, es decir, con un método, con un sistema, y la teología deja de ser un mero pensamiento humano y pasa a ser una rama de la ciencia o una forma de estudio de mayor éxito, y se le llega a conocer como la madre de las ciencias, ¿no? Posteriormente viene la Ilustración y el siglo XX y XXI. La Ilustración, pues, corresponde al tiempo de la Reforma y de la Contrarreforma. La Reforma es el momento en que Martín Lutero pone sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg y empieza esta discusión o este debate teológico entre cómo tendría que pensar la Iglesia Católica según Martín Lutero. Y obviamente posteriormente, después de algún tiempo, es decir, después de que viene Calvino, después de que viene Zwinglio, después de que viene Servet, después de que vienen todos estos teólogos reformistas o reformadores, viene una respuesta de la Iglesia Católica que se llama la Contrarreforma, y la Contrarreforma no es otra cosa sino el establishment o el establecimiento del pensamiento católico para los siglos posteriores a la Reforma, ¿no? Llega el siglo XX y el siglo XXI, y entonces tenemos ya teólogos o librepensadores muy capacitados en estas áreas, y hemos hablado de Karl Barth, de Dietrich Bonhoeffer como ejemplo, y posteriormente pasamos a la unidad T, en donde vimos los principales teólogos del siglo XX y miramos cuáles fueron los aportes de Barth, de Bonhoeffer, de Leonardo Boff, de Gustavo Gutiérrez, y tuvimos un panorama así como que global y general, tal vez también cronológicamente de esto que vimos. Pasamos a la unidad E, y entonces hablamos de la teología y de los teólogos latinoamericanos, principalmente Gutiérrez, vimos a Sobrino, vimos a Segundo, y pues nos dábamos cuenta que Latinoamérica tiene un contexto histórico muy distinto y muy diferente al de otros continentes, incluso muy distinto y muy diferente al de América del Norte, por ejemplo, ¿no? Lo que es Estados Unidos y Canadá. Y entonces vimos las principales figuras y sus principales contribuciones, y empezamos a ver lo que es la teología de la liberación y otras expresiones que tienen que ver con lo que vamos a ver el día de hoy, que la teología queer, la teología feminista, la teología negra, la teología indígena, que son ramas emanadas de la teología de la liberación y tienen una característica muy importante: son contextualizadas. Primero, las teologías contemporáneas surgen después de la Segunda Guerra Mundial y tienen que ser contextualizadas, es decir, aplican específica y exclusivamente en algún punto o en alguna región de lo que nosotros nos estamos desarrollando, ¿no? Entonces, hoy tenemos la última unidad y la vamos a empezar. Y dice principales corrientes teológicas, y nos referimos a las corrientes teológicas contemporáneas. Entonces, hoy vamos a ver eh, la teología queer, la teología indigenista, la teología indígena y la teología negra. Y antes de iniciar, bueno, pues vuelvo a preguntar si hay algún aporte, algo que hacer a la clase, a la cursada, antes de continuar. Por ahora todavía no. Perfecto. Cintia, gracias. Vamos a ver un video para que nosotros nos demos cuenta cómo piensa el mundo. Y este pensamiento tiene una característica: es posmoderno. Es decir,
no corresponde a la época tal vez o a la generación en la que tú y yo nacimos cuando decíamos hay hombre y hay mujer, hay niño, hay niña, porque así nacieron, porque tienen ciertas características genéticas y de sexo, y hoy nos vamos a dar cuenta del por qué nacen estas teologías, de cómo piensa la gente que ha llevado a la sociedad en general, no a la iglesia de Dios, sino a la sociedad en general, a mirar la diversidad sexual desde un punto de vista diferente al que nosotros estamos acostumbrados o al que nosotros estamos adecuados, y nos vamos a dar cuenta entonces cómo el, el ser humano puede ser llamado heteroconformador, es decir, nosotros decidimos desde el punto de vista del feminismo y desde el punto de vista de esta gente que piensa en el feminismo, que qué sexo va a tener aquella criatura por el hecho de tener características físicas diferentes entre unos y otros. Entonces, vamos a lograr eso, vamos a lograr comprender eso, y yo les invito a que podamos expandir un poco el pensamiento, y no quiero que lo aceptes o que lo critiques o no. Quiero que lo podamos empezar a digerir para comprender cómo piensa la gente que no es como nosotros y por qué llegan a este tipo de determinaciones. Entonces, pues vamos a ver este video. Permítanme tantito, se los pongo. Ahora, ¿por qué empezar con conceptos introductorios? Tengo que sacar el reloj para ir viendo el tiempo. ¿Por qué pensar esta primera clase con estos conceptos generales introductorios? Porque yo les hice una pregunta que no requería contestación, pero sí reflexión, que era, ¿por qué existe la teología feminista? Entonces, en esta primera clase vamos a ver una batería enorme de conceptos introductorios, enorme, para que nos pongamos en situación de por qué existe la necesidad de hacer una teología feminista. Entonces, lo primero que vamos a ver es precisiones terminológicas. Vamos a hablar de 4 categorías diferentes. Estas categorías diferentes de las que vamos a hablar son, por el momento, son sexo, género, identidad sexual y orientación sexual. Cuando hablamos lo quiero explicar porque hay bastante confusión respecto de esto, y entonces no se sabe muy bien. Ustedes ténganme fe que vamos a ir encontrando la punta del ovillo, como dice acá en Argentina. Cuando hablamos de sexo, estamos hablando de una categoría biológica, es decir, de características anatómicas, características biológicas, características hormonales, cromosómicas, que uno trae al nacer y que diferencian a las personas en 2 sexos, masculino y femenino, aunque también hay que saber que hay personas que no tienen tan diferenciados estas características biológicas, que son las que antiguamente se les llamaba hermafroditas y que en este momento se las llama intersex. Puede darse el caso de una persona con genitales externos masculinos y con genitales internos femeninos. Antiguamente, bueno, no muy antiguamente, hasta no hace mucho tiempo, se hacía una adecuación de género.
Pero eso ya no se hace en todos los países, en algunos países está prohibido, porque ahí es el médico el que decide qué sexo va a tener esa persona. Eh, Incluso ahora mismo, no quiero extenderme mucho en la parte biológica, porque yo no soy médica, pero ni tengo nada que ver con las ciencias naturales, pero incluso ahora se sabe, y estuvo muy discutido, si ustedes recuerdan en los últimos Juegos Olímpicos, que quisieron, querían quitarle el título a una, creo que era una boxeadora. Bueno, resulta que lo que se sabe ahora también es que tampoco los cromosomas son idénticos de mujer a mujer, de hombre a hombre, no son idénticos. Entonces, estas características biológicas que marcan nuestra humanidad y que parecen muy claras, a veces no son tan claras. Incluso en círculos un poco fundamentalistas para descartar cualquier tipo de orientación sexual, que ahora vamos a ver lo que es, porque se dice, bueno, Dios creó al hombre y a la mujer. Punto, binario, cero, uno. Ahora bien, este argumento podría desecharse directamente preguntando, bueno, ¿quién creó a las personas intersex? ¿Quién las creó? Ese es un buen argumento para desarticular esto. Ahora bien, ¿qué es el género? Esto es un problema ahora porque está en boca de todos, ya lo vamos a ver. El género son los atributos, las asignaciones culturales, sociales, políticas, que históricamente se dan a hombres y mujeres. Por ejemplo, em, se dice, los hombres no lloran, se dice, las mujeres se les da mejor lo emocional, lo sentimental, los hombres son más racionales, o si hay mujeres acá y son, digamos, tienen una familia y tienen hijos a cargo, van a saber de lo que les estoy hablando. Em, A la mujer se le da más esto de hacer, lo he escuchado 1 millón de veces, esto de hacer muchas cosas a la vez. Lo cual es cierto, hacemos un montón de cosas a la vez. Por ejemplo, una mano cocinar, con la otra atender la computadora del trabajo, y con el pie amacar el carrito del bebé que se tiene que dormir. Y mientras estamos con el lavarropas puesto y preparando la comida para el niño o la niña que se va a la escuela. Bien, en cambio dicen que los hombres solo pueden hacer una cosa a la vez. Todas esas cosas son asignaciones culturales, sociales, que se hacen sobre los géneros, atribuciones. No hay nada genético en eso, no hay nada hormonal en eso, son asignaciones. El género, entonces, son los atributos con los que eh, una persona eh, es encaminada en esta vida. Ahora bien, ¿qué es la identidad sexual? La identidad sexual o de género es la conciencia de pertenecer a un sexo o a un género. Por ejemplo, yo puedo ser mujer y sentirme varón. Yo puedo ser mujer y sentirme mujer. Si yo soy mujer, biológicamente, anatómicamente mujer, y mi sexo coincide con mi género, entonces
mi identidad sexual será de una mujer cisgénero, se dice, con C, cisgénero. Quiere decir que yo soy mujer y me siento mujer. Ahora sabemos que hay personas que no se sienten o sea, si se escandalizan por cosas que estoy diciendo, después me cuentan. Pero déjenme que les cuente todo esto. Eh, Hay mujeres que no se sienten mujeres, entonces serán trans, u hombres que no se sienten hombres. Esa es la identidad sexual, que no tiene que ver con lo biológico, que no tiene que ver con lo psicológico. Algunos dicen que eso es una perversión, eh, y que no tiene que ver directamente con el género asignado. ¿Por qué? Porque es posible que a una persona desde niño, por ejemplo, si ustedes tienen, yo tengo 4 nietos, 2 varones, 2 niñas. Mi nieta más grande, cuando era chiquitita, un día eh, su bisabuela le preguntó, ¿qué querés que te regalen para tu cumpleaños? Y ella dijo, una caja de herramientas, porque lo veía a su papá que trabajaba con las herramientas. Pero, claro, eso no fue hace mucho tiempo. Si hubiera sido cuando yo era chiquitita, mis padres seguramente se hubieran escandalizado. ¿Por qué? Porque a las mujeres se les regala, se las viste de rosa y se les regala muñecas. Y a los hombres se los viste de celeste y se les regala pelotas. Entonces, o balones, no sé cómo se dice, yo digo pelotas porque soy muy argentina. Eh, Balones, supongo que es, ¿no? Sí, bien. Eh, Puede ser que uno haya hecho todo eso y sin embargo al llegar a la adultez la persona no se sienta con esa identidad sexual. Por último, orientación sexual es la forma en que las personas organizamos nuestros deseos, nuestro erotismo, nuestro amor hacia personas del sexo opuesto, hacia personas del mismo sexo. Heterosexualidad, homosexualidad. Tienen que perdí mi reloj. No quiero, no quiero extenderme solo aquí. Es decir, la orientación sexual tiene que ver con el deseo sexual o con lo afectivo, orientado hacia uno y otro sexo. Eh, Imagínense que la cosa se está complejizando. Aquí se preguntarán, pero ¿por qué me dice todo esto? Vamos a ver. Hasta ahora, lo que estoy explicando, Bien, pues ese video que acabamos de ver es cómo piensa en la actualidad el feminismo respecto de varias cosas. De la teología feminista nace la teología queer y la teología queer tiene que ver con lo raro. Lo raro que es, pues estas personas que dicen, oye, ¿y quién hizo entonces al hermafrodita? ¿Quién hizo entonces al eunuco? ¿Quién hizo a esta parte? Y entonces se le da un espacio dentro de la humanidad, porque a final de cuentas son humanos. Nadie más hizo al ser humano, nadie más ha hecho al ser humano, por más diferente que sea biológicamente, sino que Dios. Pero el hecho de haber sido o el hecho de ser una sociedad fundamentalista y heteroconformadora ha marginado a aquellos que son distintos biológicamente hablando de género de nosotros y ellos quedan excluidos. Y entonces la teología general busca incluir al hombre con Dios, es decir, busca reconciliar al hombre con Dios y por esto es que las féminas que te quiero comentar en este caso, el feminismo no es ser como los machos, es decir, no es ser machismo, ¿no? El feminismo busca igualdad con la sociedad patriarcal.
el feminismo busca esta identidad, esta igualdad, no busca ser superior a, ni tampoco defenderse desde el inferiorismo o desde la parte inferior en la que se le tiene a las féminas o a las mujeres. No, ellas buscan ser iguales. Y creo yo que en este momento posmoderno que estamos viviendo, nosotros entendemos que hombres y mujeres, independientemente del sexo que tengan, independientemente de las preferencias sexuales que tengan, independientemente de los atributos de género que se tengan, somos iguales, ¿no? Incluso la palabra de Dios dice que frente a nuestro Salvador no hay hombre, no hay mujer, no hay escita, no hay griego, no hay judío, sino que todos tenemos una igualdad. Y esto es lo que hasta hoy nos ha llevado a pensar o ha llevado a la sociedad a pensar de esta forma. Y pues sí, sí se la batalla con esto porque nuestra iglesia generalmente tuvo características fundamentalistas. Dios hace hombre y hace mujer. Y la palabra de Dios así lo dice. Y entonces, pues automáticamente dejamos fuera a quienes no son hombres o mujeres hablando en el sentido biológico, ¿no? En el sentido genético. Y hoy nos vamos a dar cuenta cómo, o ya nos dimos cuenta cómo hay todo un mundo o sea, de diversidad de género o de diversidad sexual, con la cual hoy se está luchando y se está pugnando mucho para que sean aceptados. Y esto no tiene que ver con que el cambio o con que el cambio del pensamiento de la iglesia haya cambiado, no, tiene que ver con que alrededor nuestro, el entorno nuestro piensa y cree de forma diferente cómo vamos a actuar nosotros. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? Porque ellos creen y piensan de esa manera. No te estoy invitando a que tú escuches lo que dice esta chica, bueno, esta señora Eliana Balsura, que es una teóloga argentina, buenísima, por cierto, súper preparada y capacitada al respecto de lo que es una teología feminista, pero no solamente es teóloga del género femenino, ¿no? Sino ella es teóloga. Y pues por ahí si tienen una oportunidad de conseguir el libro que se llama, de ella es muy bueno, que se llama Teología Irreverente, pues pueden conseguirlo y leerlo, es muy rico para el desarrollo de nuestro pensamiento teológico. Vamos a compartir la clase de hoy. Y bueno, antes de continuar, me gustaría saber si tienen algún comentario que hacer, algo que podamos aportar para poder continuar con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a ver lo que son las teologías contemporáneas y principalmente tres teologías. La teología queer, que tiene que ver con esto que es lo raro, la teología negra y también teologías étnicas o indigenistas. Estas tres teologías corresponden a lo que conocemos como teologías contemporáneas, ¿no? Y bueno, pues nos vamos a dar cuenta que las teologías contemporáneas tienen algunas características para poder identificarlas como tal. Lo primero, característica básica de una teología es tratar de mantener una postura crítica respecto de la modernidad, ¿no? Primer característica de una teología contemporánea es ser críticos con la forma de vida contemporánea o moderna, ¿no? Segunda característica, deben de ser contextualizadas. Tercera característica, surgen posteriormente a las guerras mundiales. Cuarta característica, la teología debe tomar en cuenta primero la realidad para posteriormente teologizar. Es decir, nosotros no podemos generar una teología si no hay algo que atender, ¿no? Es decir, no podemos imaginarnos, la teología de dónde jugarán los niños, porque nuestros niños actualmente no tienen espacios de juego y no. Tendríamos que darnos cuenta
que los niños o que los hijos de esta modernidad no tienen espacios de juego tal vez como los tuvimos nosotros y entonces tal vez poder entonces generar una teología, pero no vamos a resolver algo que no existe al momento de teologizar, ¿no? Y la última característica es explicar la realidad con base a los propósitos de Dios. Y pues tomando en cuenta estas 5 características de las teologías contemporáneas, nosotros vamos a poder empezar a teologizar o a poder identificar estas teologías, ¿no? Hay una máxima de un teólogo, se me fue ahorita el nombre, pero decía que todo lo nuevo en teología es totalmente falso. Y a nosotros, por ejemplo, vimos la semana pasada que existe algo que se le llama ecoteología y es muy nuevo para nosotros, pero es tan nuevo que es falso porque no es tan nuevo, porque originalmente en la creación a nosotros se nos dio la encomienda de ser mayordomos de la creación y de cuidar la ecología. Entonces nosotros desde la dimensión de ver la naturaleza y de comprender que esa naturaleza viene de parte de Dios o que alguien se encargó de, de crear el mundo, pues ahí nos damos cuenta que entonces la ecotología no comenzó en la década de los 70, como nos dábamos cuenta, sino que la teología de la ecoteología en un sentido es falsa en el sentido de lo moderno, en el sentido de lo nuevo, no en el sentido de que no se le tiene que hacer caso, en el sentido de que ya hay algo o ya hubo alguien que lo vio, ¿no? Hablamos de la teología de la liberación y la teología de la liberación es falsa en el sentido de que no es nueva en los años 70, sino que ya en alguna ocasión el Señor liberó a su pueblo en el Éxodo, y es por esto que este hombre pensaba esto. Todo lo nuevo en teología es falso. ¿Por qué? Porque tiene sus orígenes mayormente atrás, ¿no? Y hoy nos vamos a dar cuenta de cómo también lo queer no es algo nuevo, sino que tiene sus orígenes en el pasado. ¿Qué es lo queer? Bien, la teología queer es una plataforma que utiliza esta crítica de la teología queer que hay hacia la heteronormatividad para hablar a favor de las personas que están en los márgenes, sobre todo en los márgenes de las sociedades heteronormativas. ¿Qué es una sociedad heteronormativa? Desde el punto de vista o desde el pensamiento posmoderno de estos, ¿cómo les puedo llamar? Sociólogos, sí, porque iba a decir socialistas, pero no, desde el punto de vista de los sociólogos, y de la gente que defiende el feminismo y de la gente que defiende a, a todo lo otro que no es hombre y mujer, dice que nosotros como sociedad determinamos cuando nace alguien, este es hombre o este es mujer. Y eso es heteronormal. Es decir, no le damos la oportunidad de lo que decía Balsura, de desarrollar su género, de desarrollar sus preferencias sexuales y de desarrollar su sexualidad. Desde ya, decimos nosotros, pertenece a este género. Y no nos damos cuenta de estas 4 variantes que hoy están siendo tomadas en cuenta, ¿no? Entonces, en la actualidad, queer es lo raro y ahí no solamente se incluyen lo gay o lo lésbico y lo transexual o lo transgénero, sino todas las derivaciones de hombres y mujeres que se sienten fuera de su sexo, sea hombre o sea mujer. ¿No? O sea, de esta parte que hablaba Balsura al respecto de que hay gente que nace físicamente hombre o físicamente mujer, pero internamente tiene genética distinta, ¿no? Tiene genética o tiene su biología contraria a lo que físicamente o a lo que aparentemente expresa como hombre o como mujer. Entonces, es decir, que se sienten atacados no solamente en su integridad física, sino por la sociedad, ¿no? Esta sociedad heteronormativa que decide 2 cosas, ¿es hombre o es mujer? Y fuera de eso,
Para la sociedad moderna no existe eso, o para la sociedad mayormente llamada heteronormativa y fundamentalista. Y estoy hablando de sociedad. Sociedad. Ahora, veamos este punto de vista bíblico. Dice Mateo 19:12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo raro o qué es lo torcido? Hay gente que así nace y hay gente que por trabajar para reinos es transformado en ese sentido, ¿no? Los eunucos principalmente eran personas que perdían su miembro viril, es decir, eran hombres que perdían su miembro viril para trabajar en favor de un reino. Pero no solamente eso, sino en el pasado dice que hubo eunucos que hicieron eso por causa del reino de los cielos. Y entonces la pregunta aquí sigue latente. ¿Quién formó o quién creó a esos personajes? Mateo 19:12 desde una traducción en el lenguaje actual. Es cierto que no pueden casarse porque desde antes de nacer tienen algo que se los impide. Otros no pueden casarse porque alguien les ha dañado el cuerpo, pero también hay personas que no se casan para dedicarse a trabajar solamente por el reino de Dios. Por eso, esta enseñanza es solo para quienes deciden vivir así. Entonces nosotros nos damos cuenta que no solamente es por nacimiento, que a veces hay gente rara o queer, sino es por decisión para no tener que para no tener que ser acusados como el caso de José, ¿no? A José lo acusaron de algo que no cometió, pero si hubiese sido eunuco, jamás le hubieran podido comprobar el hecho de haberse querido aprovechar de algo o de alguien. Entonces, esto nos invita a tener un panorama muchísimo más grande al respecto de que la iglesia, perdón, al respecto de que la sociedad está conformada solamente por hombres y mujeres. La sociedad está conformada por gente de muchas índoles que desconocemos. Balsura decía un ejemplo al respecto de una boxeadora que le quería hacer retirada su medalla porque la mayor parte de su genética, o sea, físicamente por fuera ella era una mujer, pero metabólicamente tenía más cromosomas del sexo masculino que del femenino, ¿no? Hoy vemos como la señorita España es trans y es un hombre transexual. Entonces, la otra pregunta es, ¿están incluidos o no están incluidos? ¿Tienen posibilidad de salvarse? ¿No tienen posibilidad de salvarse? ¿El reino de los cielos solamente se hizo para hombres y mujeres? ¿O habrá alguna posibilidad para que una vez conociendo teologías, conociendo evangelios, ellos puedan llevar su vida a una forma normal o no? O por automático ellos están eliminados. Entonces, estas son las preguntas que como teólogos nos tendríamos que hacer. ¿Quiénes sí están incluidos en el plan de salvación de Dios y quiénes no están incluidos en el plan de salvación de Dios? Más allá de decir, no, es que él tiene una preferencia diferente a lo normal o él tiene una apariencia diferente a lo normal, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a empezar a trabajar esto que parece complejo para nosotros. Ahora, la teología queer y sus orígenes. Nietzsche dice que nada es un hecho, sino que todos son interpretaciones. Y entonces, este conocimiento epistemológico, es decir, este conocimiento que nosotros
vemos de decir nació con ciertas características biológicas de varón o de hembra, pues eso nos lleva a normar a aquel ser humano vivo y nuevo, ¿no? Foucault es el que habla de esta epistemología basada en la normatividad y el hecho de que las cosas sean una interpretación, habla de que eso es algo arbitrario y metafórico. Cuando la sociedad determina hombre o mujer desde su conocimiento, entonces es una sociedad dominante que solamente dice hombre o mujer, pero el resto, pues entonces está quedando fuera, ¿no? Aquí te presento algunas imágenes de algunos caninos y bueno, te quiero comentar. Aquí tenemos unos zorros, unos mapaches y unos coyotes en este lado. Y aquí tenemos un perro pastor inglés, aquí tenemos un perro pastor belga, aquí tenemos un perro pastor alemán, aquí tenemos algo que se le conoce como pitbull, y aquí tenemos unos perros pequeñitos que se les llega a conocer como chihuahuas, ¿no? Y, y a pesar de que todos pertenecen a los cánidos, nosotros solamente aceptamos como perros a estos tres del centro, es decir, al pastor inglés, al pastor belga, al pastor alemán, incluso hasta el dogo argentino y este tipo de perros que se pueden domesticar, pero el resto, a pesar de ser caninos, como los coyotes, como los lobos, como los mapaches o como este pitbull o como estos pequeñitos, pues no les decimos perros. Estoy hablando de la sociedad mexicana, solamente reconocemos como perros a estos y domesticamos a estos. El resto no lo aceptamos como tal. Esto es lo que pasa con la sociedad heteronormativa. Hay hombres, hay mujeres, no están raros, pertenecen al género o no pertenecen. Pero si salen tantitito fuera de ahí, entonces ya no les podemos decir hombre o mujer, ya lo dejamos ¿en qué? En raro, en queer, para no ofenderlo, lo dejamos en queer, ¿no? Y alguien dice que no se nace mujer, sino que se llega a ser. Decir al momento de nacer si es varón o es hembra es un acto performativo. ¿Y en qué se basan ellos? Y entonces ellos dicen, ah, pues mira, bien sencillo, lee Proverbios, si no mal recuerdo, 30 o 31, en donde dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valía sobrepasa la de las joyas preciosas y empieza todo un capítulo a decir cómo es una mujer. En la actualidad yo te quiero preguntar, ¿qué mujer es como la determinación de ese capítulo de Proverbios? Entonces ellos dicen, ni todas las mujeres cosen, ni todas las mujeres surcen, ni todas las mujeres están encargadas del negocio del marido, ni todas las mujeres que surcen, cosen, están encargadas del negocio del marido. El marido les confía aquello y además atienden a sus hijos, atienden su casa, mandan en su casa porque tienen criados, porque tienen sirvientes, por todo este tipo de cosas. Entonces, nos meteríamos en un problema al hablar de que una mujer tiene todas estas características. Entonces, de ahí nace este pensamiento. No se nace mujer, se llega a ser mujer. En la actualidad hay muchas mujeres, incluso que no se quieren casar para llegar a ser mujer según la determinación de el capítulo este. Y no te estoy diciendo que tienes que pensar así, te estoy diciendo cómo piensan ellos, ¿no? Ellos dicen, si la mujer tiene que dar a luz para ser mujer, pues entonces hay quienes no dan a luz, entonces, ¿qué son? ¿No? Y hoy en la actualidad, los millennials no quieren ser padres. Es decir, varones y hembras hoy no quieren casarse, varones y hembras hoy no quieren tener hijos, entonces quedarían fuera del capítulo este que habla en las Sagradas Escrituras y que ellos lo utilizan para defenderse al respecto de, de ser hombre o de ser mujer, ¿no? Entonces, determinar el sexo es un acto performativo, es decir,
Desde ya los estás guiando a hacer algo que todavía no sabes si quieren o desean. La crítica científica y biológica, el sexo es un objetivo. El feminismo piensa, ustedes niegan el sujeto histórico y la filosofía general habla de diversidad, de neoliberalismo, de emociones y de la posverdad. ¿Qué dice Jesús? La Biblia no describe la homosexualidad como un pecado mayor, mayor que cualquier otro. Todo pecado es ofensivo para Dios. Todo pecado es ofensivo para Dios sin Cristo. Estamos perdidos, pues no importa el tipo de pecado que nos haya enredado. De acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está disponible para el homosexual, al igual que para el adúltero, para el idólatra, para el asesino, para el ladrón. Dios promete la fortaleza para la victoria sobre el pecado, incluida la homosexualidad, a todos aquellos que crean en Jesucristo y en su salvación, según Corintios 6:11, segunda de Corintios 5:17 y Filipenses 4:13. La mayor parte de nosotros nos quedamos en este momento en el que no, pero es que vive de tal o de cual manera. No, es que es pecador porque es homosexual. No, es que es pecadora porque es lesbiana. No, es que es pecador porque es promiscuo. No, es pecadora porque es promiscua. La pregunta acá importante será, ¿tú ya le planteaste cómo puede salir de su forma de vida? Es decir, tú ya le dijiste que hay alguien que la ama y que la puede salvar, o que hay alguien que lo ama y que lo puede salvar de esa forma tan tremenda y tan sumisa de tener, porque el pecado somete. En ese sentido hablo de sumisión, ¿no? Entonces, por eso es importante saber qué dice Cristo Jesús. Si te arrepientes, tienes una oportunidad de salvarte, pero la otra es, ¿ya te platicaron al respecto del arrepentimiento? O nosotros también somos heteroconformadores en el sentido del pecado. No, es que es adúltero. No, es que es adúltera. No, es que es fornicario. No, es que es fornicaria. No, es que es borracho. Es que es borracha. Es que es adicto. Es que es adicta. Es que tiene unas formas de pensar medias complejas. Y obviamente estamos hablando que se salen de la normatividad del pensamiento cristiano. Pero la pregunta es, ¿también hay salvación para ellos o no hay salvación para ellos? ¿Por qué Jesús no habló sobre la homosexualidad? Y es una pregunta que se hace, ¿no? Pero Tom Horner escribió en 1978 algo, Michael Grayfoe escribió algo en 1886, Gerard Tyson en 1987, y todos ellos hablan al respecto de este silencio o de este aparente silencio que se debe a que probablemente Jesús no condenó la homosexualidad. Incluso en alguna ocasión hizo un milagro a un homosexual sin reparar en su condición. Todos estos autores, todos estos autores hablan a ese respecto. Jesús no condenó la homosexualidad, ¿no? Y esto nos invita a tener una relectura del Evangelio. Por eso empezábamos diciendo, no todo lo nuevo en teología es cierto. Es falso porque ya en anteriores ocasiones se pudo haber visualizado, se pudo haber visto. ¿Por qué no todos los raros? ¿Por qué no todo lo queer? Y entonces acá tendríamos que empezar a hacer una comparativa de textos. No entrará a la congregación de Jehová el que tenga mayugados los testículos o amputado el miembro viril. Deuteronomio 23:1. Porque así dijo Jehová a los eunucos que guarden mis días de reposo y que escojan lo que yo quiero y que abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Isaías 56, 4 y 9. En una parte del Antiguo Testamento está
prohibido entrar a la congregación. Estamos hablando del tabernáculo y posteriormente, en tiempos preexílicos, el Señor se dirige a los eunucos y les dice, si guardan mis días de reposo, si escogen o si hacen mi voluntad y abrazan mi pacto, yo les voy a dar un lugar dentro de mi casa y dentro de mis muros. Por eso es que yo te invito a que más allá de decidir o de definir si este sí o si este no, si esta persona sí o si esta no, tengamos una relectura de las cosas que vienen en la Biblia. Y la Biblia, desde el principio de esta cursada lo vimos, es la manifestación de Dios hacia la humanidad. Más allá de que hacia los hijos de la iglesia de Dios, hacia la humanidad, ¿no? Dios quiere esto. Teología queer. Debido a lo expuesto, ha surgido a partir, bueno, debido a lo expuesto, ha surgido a partir de los años 90 esta teología queer de lo raro, de lo extraño, de lo torcido. Esta teología está realizada por y para personas LGTB. Bueno, ahí viene toda la relación lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, homosexuales, intersexuales, centrándose principalmente en sus necesidades específicas. ¿Qué necesidad específica tendrá una persona con estas características? La primera es aceptación. Puede ser amor, puede ser integración, pero todas tienen que ver con comprensión. Y en ese sentido es que esta teología está realizada y contextualizada también para esto, ¿no? Esta teología se opone deliberadamente a las normas sociales. Nos parece muy complejo, ¿no? Con respecto al género, a la sexualidad, busca desenterrar voces ocultas o perspectivas ocultas que permitan ver que la teología desde una nueva perspectiva. La teología que desafía y deconstruye límites, particularmente con respecto a la identidad sexual y de género. Otra característica de las teologías contemporáneas es que tiene que ser liberadora. ¿Liberadora de qué? De lo que en la actualidad te tiene preso. No quiero usar la palabra colonizado porque entonces solamente aplicaría como para América Latina, pero es correcto utilizarla. Estaríamos colonizados porque somos América Latina, fuimos dominados o fuimos esclavizados o fuimos dependientes mucho tiempo del Imperio Español y Colón fue quien vino a descubrir estas tierras y quien conquistó estas tierras, entonces le llama colonización y esa colonización tiene que ver con dejar de ser lo que tú eras libremente para empezar a ser oprimido por un imperio que llega, ¿no? Entonces, tal vez las gentes que creen, que piensan y que sienten de esa manera están todavía atrapadas bajo esos signos de esclavitud o bajo esa colonia que no le permite ser libre porque no es integrado, porque no es comprendido, porque tiene situaciones complejas al diario vivir, ¿no? La teología queer incluye la identidad sexual y de género de los individuos y permite a la comunidad lésbica reclamar su espacio en el cristianismo. Esto tal vez hacia los interiores de nuestra iglesia todavía no es bien visto, pero estamos hablando de una teología, no estamos hablando de la costumbre y del uso de la iglesia de Dios. Estamos hablando de que el cristianismo en alguno de sus dimensiones empieza a integrar a este tipo de personajes. Yo te quiero comentar, si hacia el interior de la iglesia llega alguien que en su pasado fue un criminal y conoce el Evangelio, lo más seguro es que al conocer el Evangelio va a dejar de ser lo que fue. Entonces aquí está el reto. Si tú le planteas, o si en la iglesia o en tu comunidad se le plantea el Evangelio a alguien con estas características, lo más seguro, el Evangelio, que es poder para salvación, lo más seguro es que ellos se van a alejar de esa forma que tienen de vivir. Pero, ¿qué se necesita? Se necesita comprensión, se necesita amor, se necesita ver, hacerles ver que ellos
son parte integral como un hombre y como una mujer, a pesar de que sean raros. El Evangelio de Dios es poder para salvación. ¿Qué se tiene que hacer? Un trabajo evangelístico eficaz. Pero habrá que romper tapujos y pensamientos de aquel que va a participar del Evangelio con aquellas personas. Dejamos hasta aquí lo que es la teología queer y vamos a entrar hacia lo que es la teología negra. Y tal vez antes de esto, antes de empezar a hablar de teología negra, yo te quisiera preguntar, ¿te has preguntado hacia tus interiores si tú tienes algunas características xenofóbicas o si eres mal llamado racista? Digo, porque no hay razas. Es decir, no hay raza negra, no hay raza aria, no hay, no, 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 no. Hay una sola raza y es la raza humana. Todo lo demás son fenotipos, es decir, podemos haber gente oscura, podemos haber gente clara, podemos haber gente alta, podemos haber gente amarilla, podemos haber gente con el cabello muy rizado, podemos haber gente sin cabello. Y en ese sentido, esa es la raza humana. Entonces, la pregunta acá es que, ¿qué tan xenofóbico eres? ¿Qué tan racista eres? ¿Qué tan libre eres de tener relaciones sociales con gente que no se parece a ti, que no se parece a tu fenotipo, que no es alto, que no es gordo, y por el contrario es negro, es chino y tiene los dientes bien blancos porque le brincan? O sea, ¿qué tan complicado te parece eso a ti? Volvemos a la pregunta. Si Dios es el creador del mundo, entonces, ¿quién hizo a la gente de color? Y también te quiero preguntar la otra. ¿Tú crees que la gente de color en su pasado algo cometió para que llegara a ser de ese color? Y ya nos damos cuenta que biológicamente son fenotipos, es decir, si tú vives en el calor, tienes un color; si tú vives en el frío, tienes otro color; si tú vives a cierta altura, tienes una forma; si vives al nivel del mar, tienes otra forma; si vives cerca del mar, tienes unas características; si vives alejado del mar, tienes otras características. Los vellos en los brazos hablan de eso, las barbas en la piel del varón hablan de eso, el color de ojos habla de eso, más allá de ser, tiene buen tipo, tiene buen porte, tiene buena presencia, no. Todos somos creación de Dios y en ese sentido hay una teología negra. ¿Por qué? Pues porque en algún momento ellos han sido excluidos. Ok, dice así. Cuando los padres peregrinos o los pilgrims o los fathers, es decir, esta gente que llegó proveniente de Inglaterra hacia los Estados Unidos, cuando llegaron ellos en el Mayflower, un barco que los trajo de Inglaterra hacia acá, hacia las costas de Plymouth en Estados Unidos, en 1620, esta fecha unánimemente considerada como parte de la historia de los Estados Unidos. Los negros ya estaban ahí, ya había habitantes de color en los Estados Unidos. Entonces, esto nos da la idea de que antes de que llegaran los colonizadores blancos heteronormativos, ya había gente de color en los Estados Unidos. Hay una máxima en el derecho que dice que el primero, perdón, sí, en el derecho que dice que el primero en tiempo es el primero en derechos. Y acá no pasó eso. Acá hubo primero habitantes de color, posteriormente llegan los blancos y desplazan a los negros. No respetan su primigenio momento, ¿no? O el momento primero de llegar a estas tierras para hacerlas producir. No lo respetaron y fueron
relegados y expulsados hacia el interior de los Estados Unidos, o al ser aceptados, pues fueron entonces aceptados como esclavos y como trabajadores de estas personas, ¿no? Un año antes, en 1619, una fragata holandesa había desembarcado como mercancía la primer carga humana de 20 esclavos negros en las costas surorientales en dicho continente, concretamente en Jamestown, Virginia. En 1619, pues fue la fecha símbolo de que una larga historia hasta la abolición legal de la esclavitud en 1863 y su aplicación efectiva en todo el territorio nacional en 1865. Por eso el historiador Bannett ha titulado su historia de los negros americanos antes del Mayflower. Chequen esta parte, o sea, esta tremenda pugna y esta consigna entre la gente de color, ¿no? Entonces, desde 1619, en que llegan a convivir entre que se encuentran frente a frente, hasta 1865, empiezan a aceptar, con sus muy honrosas excepciones, a los negros. ¿Cómo? Pues no son esclavos, empiezan a asistir a lugares considerados solamente para blancos, empiezan a estudiar en universidades consideradas solamente para blancos, empiezan a subirse a transportes o a medios de transporte solamente considerados para blancos, empiezan a trabajar en factorías o en puestos que eran total y absolutamente determinados para blancos. Entonces, aquí es en donde nosotros nos podemos dar cuenta que esta relación entre blancos y negros siempre ha existido y por ende han sido como marginados, ¿no? Entonces, ¿qué es la teología de la liberación negra? Actualmente hay más de 35 millones de afroamericanos en Estados Unidos, pero hubo de haber unos primeros y los primeros negros en suelo norteamericano, y es que para 2019 ya se cumplen 400 años de esta fatal herencia europea. ¿Y cuál es esta herencia europea? Pues esclavizarlos, ¿no? Tenerlos como parte de su servidumbre, no como parte esencial o como parte prioritaria de la creación. La teología negra es diferente a la teología africana. Chequen esto. Los africanos pueden tener ese mismo tono de piel, ese mismo color de piel, pero viven una situación distinta los afroamericanos de los africanos, ¿no? Entonces, acá separar esta parte, entender que las teologías son contextualizadas, nada que ver la teología negra, que tiene que ver con los afroamericanos o con los descendientes de afroamericanos, es decir, aplica para el continente americano y principalmente para los Estados Unidos. Y otra es la teología de la liberación africana, ¿no? La religión cristiana, para muchos africanos, era la religión de los blancos. Incluso, como afirma el teólogo católico congolés Alfonso Nandú, profesor de teología de la Universidad de Kinshasa, los cristianos de África desean subrayar que en su continente la evangelización se ha llevado a cabo manteniendo un vínculo muy estrecho con los colonizadores, principalmente ingleses. Los misioneros europeos ni supieron ni pudieron evitar la ambigüedad de su propia situación histórica. El objetivo de la liberación negra es hacer un cristianismo real para los negros. El principal error en la teología de la liberación negra es su enfoque. La teología de la liberación negra intenta centrar al cristianismo en la liberación de la injusticia social, en el aquí y en el ahora, en vez de en la vida futura. Jesús enseñó exactamente lo opuesto. Mi reino no es de este mundo, según Juan 18:36. Han sido los negros africanos y especialmente los afroamericanos tratados injusta y vilmente en la historia reciente. Absolutamente. Uno de los resultados del Evangelio debería terminar con el racismo, con la discriminación, el prejuicio y la inequidad. Nuevamente,
Sí, absolutamente. Gálatas 3:28, así nos podemos dar cuenta. Es la liberación de la injusticia social, un principio central del Evangelio, y dice acá que no. La liberación no tiene que ser de la injusticia social, tiene que ser del pensamiento y de la inclusión de que Dios les ama. Más allá de tener un pensamiento de liberación social, es un pensamiento de incluir o de inclusión en la salvación, en que sí son creación de Dios. Te quiero recordar que en 1910 este Congreso de Evangelismo en Edimburgo dejó fuera a todos los latinos porque consideraban que no tenían alma. Entonces imagínate cómo se consideraría a los negros, ¿no? Y en 1916, pues en Panamá, en este mismo Congreso, pero ahora en América Latina, se dice, oye, pues claro que tenemos alma y claro que somos susceptibles y claro que queremos conocer el Evangelio. Imagínate el grito de la raza mal llamada raza negra, del fenotipo negro, ¿no? O afro. Mensaje en general, incluidos los negros. El mensaje del Evangelio es este. Todos estamos infectados con el pecado, según Romanos 3:23. Todos somos merecedores de la eterna separación de Dios, según Romanos 6:23. No hay uno, ni a un solo uno, no hay un justo, no hay alguien, no hay quien busque a Dios. Y eso habla de todos, ¿no? Jesús murió en la cruz llevando el castigo que nosotros merecíamos. Y a eso se le llama ser vicario, ¿no? Es decir, él tomó el lugar de alguien que tenía que ser sacrificado. Posteriormente, Cristo Jesús resucita demostrando que su muerte es verdadera, es verdaderamente un pago suficiente por el castigo y por el pecado. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que incluir a todos aquellos que tienen un tono de piel distinto, una forma de ojos distinta, sean redondos, sean chicos o sean esgados, no por tener esa forma tienen que estar fuera de la salvación. La salvación está incluida para todos, ¿no? Ahora, ¿quiénes ha habido de negros luchadores sociales? Pues bien, acá en este sentido tendríamos que empezar a pensar en pensadores como Martin Luther King, que el 1 de diciembre del 55, y bajo la dirección de un joven pastor, este hombre de Atlanta, pastor bautista Martin Luther King Jr., ejercía su ministerio en Montgomery, en Alabama. Se inicia en esta ciudad un boicot contra el segregacionismo practicado en los autobuses metropolitanos para con los negros. Lo que yo te comentaba hace un momento, en, en 1865 empieza a haber libertad, pero mira, hasta 1855 que hay transporte colectivo y todo esto, pues a los negros no se les permitía subirse a ese tipo de transporte, ¿no? Entonces, dice aquí, segregacionismo practicado en los autobuses metropolitanos para con los negros a los que solo se les permitía sentarse en la parte trasera de los autobuses, con la obligación además de ceder su puesto a los blancos que no tuvieran asiento. Imagínate qué impresionante esto. No tienes el tono de piel de la gente que vive en la mayoría con un tono de piel en un país o en una ciudad, y por no tener ese tono de piel o por no tener esa forma heteroconformadora, ya no hablando de sexo, sino hablando de características fenotípicas, pues entonces tienes que ceder tu lugar porque, pues ¿por qué? Porque no es digno de ti. Tan así que te tenías que levantar para que el otro se sentara. Está complicado. Era una era de comienzo de una estrategia no violenta que demostró su capacidad movilizadora y en la que en los años siguientes produciría resultados concretos y significativos. Si bien parciales de integración
además en los restaurantes, en las playas, en las piscinas, en los medios de transporte, en las bibliotecas, en las escuelas, en las universidades y también en las iglesias. Este segregacionismo racial no solamente aplicaba en el transporte público, sino también en lugares públicos, iglesias, bibliotecas, piscinas, salones de fiestas. Otro luchador social fue llamado o fue Malcolm X. De este modo, la nación en la comunidad negra, los Black Malcolms, la secta americana de los musulmanes negros, que cuenta aproximadamente con unos 100,000 miembros, 80 mezquitas, cuyas filas surgiría en los años 70 la figura de un líder negro llamado Malcolm X, asesinado en Nueva York el 23 de febrero de 1965. El año anterior, en junio del 64, Malcolm X había fundado la Organización de la Unidad Afroamericana, que teorizaba la lucha revolucionaria en el contexto de las luchas del tercer mundo para la emancipación de los negros. Este movimiento había sido dirigido inicialmente por Martin Luther King y era un reformista, integracionista, no violento, aunque en los últimos años las posturas de King se habían hecho un poco más radicales. En cambio, las organizaciones promovidas por Malcolm X eran revolucionarias y separatistas y no rehuían de la teorización de la violencia revolucionaria, aunque en los últimos meses de su vida, Malcolm X se planteaba el problema de un análisis político más profundo. En 1930, para platicarte así muy rápidamente, Walid Fard Muhammad, un vendedor ambulante negro y musulmán que se decía ser originario de África, emprendió una campaña en el gueto negro de Detroit, que más tarde sería proseguida por su discípulo de nombre Elian Muhammad, para anunciar que la verdadera religión de los negros y de África y de Asia se trataba de una forma heterodoxa de islamismo, combinada con panafricanismo. Es decir, ellos por tal de ser aceptados o por tal de ser integrados en las iglesias, empezaron a crear su propia tendencia ideológica y religiosa. Yo te quiero preguntar si tú en alguna ocasión has cuestionado qué color tiene Dios, qué color tiene Cristo. Para muchos de los negros, Dios es negro. Tú y yo, ¿cómo lo imaginamos? Y es cierto que la palabra de Dios reza que no nos haremos imagen ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. Pero te quiero preguntar, ¿tú cómo te lo imaginas? ¿Te lo imaginas muy argentino? ¿Te lo imaginas muy mexicano? ¿Te lo imaginas muy occidental? ¿Te lo imaginas muy oriental? ¿Te lo imaginas de tal o de cual color? ¿Te lo imaginas lampiño? ¿Te lo imaginas barbón? ¿Cómo te lo imaginas? Porque esto ha llegado a tal grado que hay gentes que han pensado que Dios es negro, ¿no? O hay en la actualidad personas que piensan que por los atributos y las características de amor, de cuidado y de protección, pues pareciera que Dios, más allá de ser paterno, es materno. Entonces, en ese sentido, hay este tipo de imaginaciones. ¿De qué sexo, de qué color, de qué forma es nuestro creador? O incluso nuestro redentor, ¿no? El discurso de la teología negra sobre la negritud de Dios desarrolla un motivo que ya se había aflorado en la historia de la religiosidad negra. El célebre obispo metodista negro Henry Mill Turner había escrito un artículo con el provocativo título Dios es negro. Esto sucedió en 1898. Y el gran líder negro Marcus Garvey, que en las primeras décadas del siglo había propuesto un éxodo masivo de los afroamericanos a África, había sostenido la posibilidad
para todo grupo étnico de visualizar a Dios a su propia imagen. Aunque nuestro Dios no tiene color, es humano, sin embargo, aunque Dios no tiene color, es humano, sin embargo, ver todas las cosas a través de la propia lente y del mismo modo en que los blancos ven a su Dios, con una prerrogativa, es el mismo, a través de una lente blanca. Nosotros hemos comenzado ahora, aunque sea tarde, a ver a un Dios a través desde nuestro lente, desde nuestra propia comprensión, desde nuestra propia visión, incluso desde nuestra propia necesidad lo hemos llegado a ver así. La tesis sobre la negritud de Dios parece ser anterior a la tesis sobre la negritud de Cristo. La tesis central de la cristología en el contexto de la teología negra afirma que Cristo es negro. Aquí, con un escritor remite expresamente a la tesis del pastor negro de Detroit, Albert Crane, autor de El Mesías Negro en 1968, donde se recogen algunos de los significados y de los sermones más prominentes de este hombre. Entonces, llévate la pregunta de qué color, cómo es, o llévate la consigna, somos imagen y semejanza de Dios, entonces el Dios de los negros, ¿qué imagen y qué semejanza les dio? ¿No? Y por último, podemos darnos cuenta que José es vendido como esclavo. En el Antiguo Testamento se cuenta la historia de José, que vendido como esclavo por sus hermanos, acabó interpretando para ellos la palabra liberadora de Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien. Génesis 50:20. La historia bíblica con que concluye el Génesis puede ser asumida como paradigma para expresar la necesidad blanca y la función profética de la teología negra. Menciono esto porque generalmente los negros los tenemos en la conceptualización occidental como esclavos, pero recordemos que José, un gran patriarca de Israel, antes de ser grande y antes de ser todo lo liberador, todo lo de bendición que significó para el pueblo, fue esclavo. Y el Señor de ahí te libera, el Señor de ahí te saca, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que repensar cómo miramos, cómo visualizamos, cómo comprendemos el desarrollo religioso, el desarrollo teológico de la sociedad en donde nos desarrollamos y en donde nos desempeñamos. El día de mañana va a estar algo, si hoy la clase estuvo así como llena de información, el día de mañana va a estar más completa porque estamos ya en la recta final. Vamos a ver teología feminista, vamos a ver las características de las teologías como la católica, como la fundamentalista, como la protestante. Y pues bien, antes de terminar, me gustaría saber qué comentan al respecto de sus semáforos de conocimiento. Adelante. Bueno, hermano, quiero comentar que en mi semáforo verde escribí que comprendí las diferencias entre sexo, género, identidad sexual y orientación sexual. En mi semáforo amarillo puse que necesito reforzar en la teología queer, negra y étnicas. Y en el rojo, teoría queer de orígenes. La parte de los animales, de los perritos, no entendí nada, nada, nada. Pero no se preocupe que voy a volver a mirar el video después para poder ver si comprendo. Es Eh, cuando hablé al respecto de esto, nosotros, ese es el origen de esta teología, ¿no? No sé si ustedes conozcan el dogo argentino. Es un perro salvaje, pero está domesticado. Muy difícilmente ese perro sería aceptado en México.
Y no sé si conozcan el perro ese pitbull que tiene como cara de mula, pero esos perros están prohibidos en Estados Unidos y en México, porque son muy buenos animales, pero si no se les educa, pueden morder a alguien hasta destrozarlo. Entonces, a pesar de ser caninos, esos no llegan a obtener el título de perros. Es decir, hay quien nace mujer, pero si no quiere ser madre, no la consideramos mujer. Hay quien nace mujer, pero si no quiere casarse, no la consideramos mujer. Hay quien nace mujer, pero si no hace actividades de mujer, es decir, si no lava la ropa, si no hace de comer, si no tiende las camas, si no hace el aseo, no la consideramos mujer. Es decir, el ejemplo de los canes fue solamente para decir por qué eliminamos, a pesar de que pertenezcan a la familia de los cánidos, pues nosotros no vamos a domesticar un coyote, nosotros no vamos a traer una zorra a vivir a nuestra casa. ¿Por qué? Porque no son susceptibles de ser domesticados, entonces no les decimos perros, o incluso no los domesticamos a pesar de que sean perros, a pesar de que sean canes, ¿no? Ese es el ejemplo que puse para poder llegar a la determinación, porque sería muy despectivo decir, una mujer que no hace el aseo no es considerada mujer. En la actualidad, es considerado una forma de no digna para dirigirse a a la mujer. ¿Hecho? Ok, adelante, Cintia. O sea, no entendí cómo sería teologizar, pero ya creo que eso sería más para rever de vuelta. Después, lo que me queda por rever era la liberación, que era un pensamiento, pero porque tengo que volver a ver la clase. Después lo que aprendí es no casarse con una teología, todo lo nuevo es falso, tener una relectura de todos los textos bíblicos, el Evangelio cambia, es poderosa, es salvación, es liberador, sería. Romper los tabúes o sea, y evangelizar. Después, el afroamericano no es lo mismo que africano, son distintas teologías, sería. Y ahí estaba en Juan 18:36 y en Gálatas 3:28. Es, Perfecto. Pues teologizar es hacer teología, ¿no? Vamos a suponer, Martín Lutero era un teólogo normal, común y corriente, pero cuando él se da cuenta que en el Vaticano hay opulencia y esa opulencia se contrapone a la forma pobre en la que a él le sugirieron vivir, pues empieza a generar una teología y esta teología tiene que ver con reinterpretar las escrituras. ¿Por qué tienes que pagar por tu salvación si la salvación es por gracia? Ese es teologizar. ¿Por qué tienes que pagar indulgencias para ser salvo si la palabra de Dios, no importa que no seas sacerdote, no importa que no seas obispo, tú la puedes interpretar? El solo hecho de tener una Biblia y el solo hecho de poder hacer oración y de pedirle a Dios iluminación es suficiente para comprender las escrituras. Y ellos decían que no. Entonces, Martín Lutero empieza a teologizar, a hacer teología, a acercar a la gente para comprender más fácilmente y mejor a Dios. Teologizar es hacer teología. ¿Para qué? Para para un sector de la población, para, para una región. Por ejemplo, la teología de América Latina está hecha para para los de América Latina, no está hecha para los norteamericanos. La teología negra está hecha para los afrodescendientes de Norteamérica. La teología africana está hecha para la gente de África total y absolutamente, aunque los afrodescendientes y los africanos sean negros, ambos tienen una distinción. El, el apartheid me parece que así se llama, es decir, la pugna esta entre blancos y negros en África no es lo mismo que la pugna entre blancos y negros en Norteamérica. Y por eso teologizar
Es decir, tomas una parte para contextualizarla y desde el sufrimiento o desde la vivencia y desde las características de aquella sociedad, es entonces que se puede empezar a teologizar. Pero teologizar tiene que ver concretamente con hacer teología, ¿no? Y pues bien, suban su semáforo y ahí vamos a dar más ampliación al respecto de lo que vimos el día de hoy. Pues, queridas alumnas, que tengan un excelente día. Gracias por su atención. Seguimos creciendo porque estudiar da crecimiento. Dios les bendice grandemente este día. Chao. Chao, chao.